Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Estamos agradecidos con Dios en este nuevo día. La palabra de Dios dice que cada mañana son nuevas sus misericordias y que grande es su fidelidad. Y bueno, hemos recibido muchas bendiciones en este tiempo, pero una de las cosas que hemos aprendido es que siempre tiene Dios cada mañana nuevas misericordias. Hay bendiciones más que Dios tiene para nosotros este día, porque Dios está continuamente edificándonos para que nosotros cada vez estemos caminando en el agrado de Dios, en la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Y retomando el tema de la tienda del tabernáculo, que es el tercer mueble, podríamos decir, que es la tienda cubierta. Bueno, hay tantas cosas en ella que vale la pena detenerse a estudiar. Pero ahorita, mirando en esta manera panorámica, nosotros vimos en el tabernáculo de Moisés cómo Dios le dio instrucciones a Moisés y después Dios primero le dio la tarea de hacer el tabernáculo, en segundo le dio las maneras correctas, el diseño, el modelo para que él construyera el tabernáculo. Después le dio la ayuda correcta de Bezaleel y a Aholiab, como a aquellas personas a las que Dios les dio espíritu de sabiduría, y a todos sus ayudantes para que llevaran a cabo en manera práctica la obra del ministerio. Bendito sea el Señor. Y también nosotros vemos que Dios proveyó lo necesario a través de todo hombre voluntario de corazón que dio todo lo necesario para poder construir el tabernáculo, sus cortinas, sus muebles, todos sus implementos. Bendito sea el Señor. Y entonces hemos visto que la manera correcta es el qué, la cosa correcta es el qué, la manera correcta es el cómo, la ayuda correcta es el quién y el tiempo correcto es el cuándo de Dios. Y entonces vemos que dos cosas de ellas están dadas por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice el qué y nos dice el cómo. El problema de muchos es que ven el qué, pero no ven el cómo. Y Dios también ha establecido en su palabra el cómo hacer las cosas bien. Bendito sea el Señor. Y el Espíritu Santo ahora y siempre lo ha hecho, determina quién lo va a hacer. En este tiempo para nosotros es importante el llamado, es importante el entrenamiento, la obra de Dios, y el Espíritu Santo es el que aparta a quién y luego nos lo manifiesta y nos da el llamado, nos da el testimonio, etc. Y el cuándo, hermanos, es tan importante moverse en el tiempo de Dios y poder mirar cómo todo es delicioso en su tiempo. Bueno, bendito sea el Señor. Continuando, yo quisiera que nosotros miráramos en la construcción del templo de Salomón. También hubo un diseño y también hubo algunas diferencias entre el tabernáculo, dimensiones y la posición de los muebles, el número de muebles, y todo eso cambió en el templo de Salomón. Sin embargo, bueno, pues también es una figura de la iglesia, y en especial siendo Salomón una figura de Cristo en el milenio, el templo de Salomón en muchos aspectos nos está prefigurando a la iglesia del tiempo del milenio. Así que hay algunas diferencias. Sin embargo, en el templo que Salomón edificó, que también es una figura de la iglesia, vamos a leer en 1 Corintios 28, 19. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. En el capítulo 28.
versículo 19 dice: Todas estas cosas, dijo David, se me han representado por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Bendito sea el Señor. ¿Y qué encontramos aquí? Que no fue una idea de Salomón, no hubo una contribución de David, no hubo una contribución de los constructores del templo, sino que todo se hizo conforme al modelo que Dios le dio a David, todas las obras del diseño del templo. Así que, bueno, algunos dicen que tiene influencia de otros países vecinos o de otras culturas alrededor de Israel, y que de ahí tomaron las figuras, como por ejemplo de la parte de Sidón. Pero la verdad, hermanos, es que el diseño vino de Dios y fue entregado a David. En el capítulo 3, versículo 1 de Segunda de Crónicas 3, versículo 1. Y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte de Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán de Buseo. Y entonces nosotros vemos que el lugar que Dios había escogido para la edificación del templo es el mismo lugar donde Isaac fue ofrecido por Abraham, y es el mismo monte, el monte de Moria. Bueno, nosotros vemos allí en una manera muy preciosa que era, bueno, que tiene estos precedentes, estos antecedentes, y que están mostrando la voluntad de Dios, de dónde Dios había escogido poner su nombre. En el versículo 17 dice: y asentó las columnas de delante del templo, la una a la mano derecha y la otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la mano izquierda Boaz. Y bueno, si nosotros vamos a un diccionario para ver el significado de estos nombres, de estas dos columnas que sostenían la entrada del templo, estaban puestos en la entrada de un lado y del otro lado de la puerta, del lado derecho y del lado izquierdo. Lo que nosotros encontramos allí es que, bueno, estos dos un gran significado. Jaquín es él afirma, a ver, permítanme corroborarlo aquí. Fortaleza. Ok, la palabra Jaquín es fortaleza, y esto está hablando de poder, y está entonces siendo una figura del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y la otra columna, que se llamaba Boaz, quiere decir el afirma o firmeza. Y esto está hablando de estabilidad, de fundamento, de la base que soporta el peso del edificio. Y entonces estamos viendo que estas dos columnas están hablando, una es figura del Espíritu Santo, fortaleza, el otro es figura de la palabra de Dios, él afirma, y de esta manera nosotros tenemos este balance, este equilibrio necesario e indispensable en la casa de Dios. Esto es la palabra de Dios, Boaz, firmeza, nos habla de la cosa correcta y de la manera correcta, y la columna Jaquín, Espíritu Santo, tipo del Espíritu Santo, nos está mostrando el quién, la ayuda correcta, y el cuándo, el tiempo correcto. Y eso siempre va a pasar de esta manera. Este es un patrón, es un modelo que Dios nos dio, y es la manera en que Él sigue obrando en este tiempo. Necesitamos ir a la palabra, necesitamos recibir entendimiento acerca de la manera correcta, de la cosa correcta, de lo que Dios quiere, de lo que es su voluntad, y de la manera en que Dios quiere que la hagamos, conforme al modelo que Dios nos ha entregado. Y el Espíritu Santo, bueno, va a hablar en este tiempo acerca de los que ahora vivimos y de los que ahora estamos en la iglesia. Dios va a escoger y va a llamar a aquellos que le van a servir en cada determinada cosa. Gloria al Señor. Y el tiempo correcto,
se va a dar en función de la preparación, de la capacitación, del fruto que se esté teniendo en el servicio al Señor, para que Dios pueda enviar. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. El llamamiento vino primero, pero vino el tiempo del ejercicio cuando ellos estaban listos para salir, y entonces Dios los llevó. Y bueno, hay tanta bendición en el libro de los Hechos cuando nosotros vamos viendo cómo estos 4 aspectos se van conjugando, como Dios está mostrando la cosa correcta, la manera correcta a través de su palabra, y cómo el Espíritu Santo está mostrando la ayuda correcta y el tiempo correcto. Muy bien. Entonces estas dos figuras, estas 2 columnas, entonces prefiguran la palabra de Dios. Pero ahora yo quiero ver un ejemplo en el Antiguo Testamento y un ejemplo en el Nuevo Testamento. Ya vimos o dejamos algunas tareas al principio sobre textos que no tienen mucha lógica, pero que tienen este patrón. Y ahora podemos saber por qué ellos actuaron en los diferentes pasajes en esa manera, si nosotros ahora conocemos este patrón de Dios, cómo es que Dios nos revela su voluntad. Y vamos a mirar en 1 Samuel capítulo 6. Y quiero remontarme a un poco antes, en un tiempo en que Israel estaba, bajo la autoridad del sacerdote Elí. Y en 1 Samuel, entonces, capítulo 6, versículo 7, leemos que hubo una gran derrota y el arca de Dios fue robada. El arca de Dios fue tomada por los filisteos y fue llevada a tierra de los filisteos. Y bueno, pasaron muchas cosas con el arca de Dios, porque la llevaron a un templo de Moloc, y la estatua de Moloc, el ídolo, amanecía caído a los pies del arca. Y entonces, también empezaron a pasar cosas como que toda la gente del pueblo se enfermó de almorranas. Y entonces tomaron el arca y la pasaron a otra ciudad, a otro templo de ellos, a otro ídolo de ellos, y pasó exactamente lo mismo. Y vino esa plaga de almorranas. Y así en toda la tierra de los filisteos el arca hizo estragos. O sea, la victoria la estaba librando Dios mismo, y Dios estaba acabando con los enemigos de Israel. Y entonces ellos, desesperados, sin saber qué hacer, tuvieron una idea, y eso es lo que vamos a tratar de leer. Capítulo 6, versículo 7. Y dice la Escritura: haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Esta es la idea que surgió entre el campamento de los filisteos, y están tratando de devolver el arca y de deshacerse de ella, porque les ha sido mucha calamidad en todas sus ciudades. Y entonces están mandando a hacer un carro nuevo, un carro que esté dedicado al arca. Y también están tomando a 2 vacas que nunca hayan llevado yugo, o sea, que por primera vez lo vayan a hacer. Y uncid las vacas al carro, y haced tornar detrás de ellas sus becerros a casa. Y bueno, ellas ahora ya tienen un yugo. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y poned en una caja al lado de ella las alhajas de oro que le pagáis en expiación, y las dejaréis que se vaya. Y hermanos, nosotros vemos, ellos están haciendo una ofrenda con estas almorranas de oro que hicieron, y están poniendo en la carreta el arca, y están poniendo ahí la ofrenda de expiación que ellos están enviando. Y bueno, no están poniendo a nadie que guíe la carreta. Y mirad si sube por el camino de su término a Bet-Semes,
Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, seremos ciertos que su mano no nos hizo, no nos hirió, no ha sido accidente, sino que ha sido accidente. Entonces está mostrando algo. Ellos pues, tienen sus creencias, sus supersticiones, y entonces ellos dicen, bueno, si el arca toma camino y se regresa a la tierra de los israelitas, entonces entenderemos que Dios nos hizo este mal y que por traer el arca es que estamos pasando estas calamidades. Pero si toma otro camino y se va por otro lado, entonces entenderemos que todo fue un accidente y que nada tuvo que ver Dios, Jehová, en todo esto. Y entonces aquellos hombres lo hicieron así, pues tomando 2 vacas que criaban, unciéronlas al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y con las formas de sus hemorroides. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, e iban por el mismo camino andando y bramando, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el término de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando sus ojos vieron el arca, y holgáronse cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué, Bet-Semita, y paró allí, porque allí había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas estaban junto a ella, en la cual estaban las alhajas de oro, y pusieron sobre la piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y mataron víctimas a Jehová en aquel día, lo cual, viendo los filisteos, los 5 príncipes de los filisteos volviéronse a Ecrón el mismo día. Esto pues son las hemorroides de oro que pagaron los filisteos a Jehová en expiación por Asdod, y etc. ¿Y qué vemos? Bueno, ellos probaron si pudieran entender que lo que pasó era la voluntad de Dios y que Dios los había castigado por tomar el arca. Y bueno, fue corroborado esto porque las vacas regresaron a Israel y luego el carro fue hecho leña y sobre esa leña luego fueron ofrecidas las vacas y fueron sacrificadas. Entonces todo esto pasó y vino holganza a Israel, vino gozo, vino regocijo, el arca había vuelto, Dios estaba otra vez mostrando su presencia a través de esta figura del arca con su pueblo. Bendito sea el Señor. Así que esto, pues, fue para los filisteos fue una señal y también para los de Bet-Semes, los israelitas, esto también quedó grabado. Y esto fue algo que el pueblo conoció, cómo regresó el arca de Dios otra vez con su pueblo. Pero ahora vamos a Primera de Crónicas, capítulo 13, porque queremos ver cómo la Biblia nos está mostrando ya en el tiempo de David, ya no en el tiempo de Elí, sino en el tiempo de David. ¿Qué es lo que está pasando? David ha conquistado la ciudad de Jebús, la cual es Jerusalén, y esta ciudad que era de los jebuseos, era la ciudad de Jebús, que es llamada la ciudad de paz. Jerusalén realmente es el lugar que también fue llamado la ciudad de David, porque él la conquistó y en ella Dios determinó poner su nombre. Fue el lugar escogido para la edificación de la casa de Dios. Pero esto sucedió de esta manera. Allí leemos nosotros en los primeros 3 versículos de Primera Crónicas 13, dice: He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam al altar para quemar perfumes, perdón, estoy leyendo mal, sí, estoy leyendo mal, Primera de Crónicas,
13. Gloria a Dios. Dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de cientos y con todos los jefes. Y dijo David a todo el congreso de Israel, si os parece bien, y es de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes a llamar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, que se junten con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo todo el congreso que se hiciese así, porque las cosas parecían bien a todo el pueblo. Entonces juntó David a todo Israel desde Sior de Egipto hasta entrar en Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jeraim, y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jeraim, que es en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que habita entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y lleváronse el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y su hermano guiaban el carro. Y David y todo Israel hacían alegrías delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y como llegaron a la era de Sidón, Usa extendió su mano al arca para detenerla, porque los bueyes se desmandaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, e hiriólo porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había hecho rotura en Usa, por lo cual llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, y dijo, fíjense bien que dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que llevóla a casa de Obed-Edom Geteo, y el arca de Dios estuvo en casa de Obed-Edom, en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todas las cosas que él tenía. Y entonces veamos esta historia. Desde el tiempo de Saúl, Dios estaba mostrando, ya era un reino, que el arca debía estar en un lugar. Y esto está mostrando que el tiempo estaba corriendo, que el tiempo de Dios era ya dado y que estaba corriendo, pero ellos no se habían percatado y nadie había hecho caso de que el arca debía moverse. Y estaba entonces allí en Kiriat Jeraim, en el lugar donde había quedado, en Silo. Y lo que nosotros vemos aquí en este pasaje es que David se da cuenta de que no han hecho caso de esta parte de la voluntad de Dios y que hay una cosa correcta que hacer y es trasladar el arca al lugar que Dios escogió. Entonces, esto es precioso y es importante tenerlo en cuenta porque estamos tratando de ver el modelo de Dios que David no conocía, pero que era el modelo que finalmente lograría que la voluntad de Dios se cumpliera. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que él junta al pueblo y junta a los sacerdotes, a los levitas, pero consulta a los jefes, a los jefes del ejército. Y entonces, a todos les parece bien. Hay un consenso, es como una democracia. Todo el pueblo da su parecer y todos dicen, sí, es verdad, Dios lo dijo, hay que traer el arca y hay que traerla a la ciudad de David, a la ciudad de Jerusalén, a donde debe estar. Y dice, traigamos el arca de nuestro Dios, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Ahí está mostrando la cosa correcta, traer el arca al lugar que Dios había separado. Y segundo lugar, el tiempo correcto, porque no habían hecho caso por un determinado tiempo de que ya era el momento de traerla. Y después,
bueno, el Congreso toma consejo y entonces les pareció bien a todo el pueblo. ¿Y qué hicieron? Dice que hicieron un carro nuevo. Que hicieron un carro nuevo y que en este carro nuevo pusieron el arca. Y el arca entonces fue traída de Kiriat Jearim y bueno, todo parecía ir bien. ¿Y por qué se les ocurrió un carro nuevo? ¿Y por qué se les ocurrió que, bueno, fuera jalado por estos bueyes que no hubieran llevado yugo? Porque estaban siguiendo un ejemplo que había funcionado para otros. Los filisteos no eran el pueblo de Dios, pero habían visto cómo Dios les había llevado a regresar el arca y a deshacerse de ella por todas las calamidades que ellos habían recibido. Así que esta parecía una buena idea, les funcionó a aquellos. Las iglesias luego ven lo que hace otra iglesia y les funciona, y entonces ellos empiezan a copiar un modelo, pero no es el modelo de Dios, es el modelo de los filisteos, es el modelo que les funcionó a ellos y que les trajo a ellos entendimiento de que la calamidad que ellos habían recibido venía de Jehová. Pero bueno, ahora ellos están haciendo o reproduciendo este modelo. Y mucho cuidado, porque lo que nosotros vemos es que el riesgo que se corre, si nosotros no tomamos la palabra de Dios como la fuente de la información de lo que es correcto y de la manera que es correcta, entonces nosotros estaremos incurriendo en este fracaso. Las cosas no resultan. El pueblo de Dios no prospera, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y poco fruto. Las cosas vienen a muerte. Pérez, Usa, la muerte de Usa, el juicio que Dios trajo sobre Usa por extender su mano y tocar el arca. ¿Por qué? Porque los bueyes se desmandaban, porque ellos agarraron una bajadita y agarraron velocidad, y entonces el arca se la dio, y entonces como Usa y su hermano iban allí de un lado y de otro cuidando el arca, bueno, pues extendió su mano para detenerla, que no se volteara, que no se cayera, y esto lo mató. El furor de Jehová, porque el arca es una figura de la presencia del Señor. Y entonces, bueno, él no era la persona adecuada para este trabajo, y él, bueno, pues rompió un principio de Dios al extender su mano y tocar el arca. Y entonces David se detiene. La casa más cercana es la casa de Obed-edom. Él no es israelita, él es eteo. Y entonces lo llevan a la casa de Obed-edom. Y por 3 meses está allí. Y David tiene una pregunta: ¿cómo he de llevar el arca al lugar que le he preparado? Y el cómo es entonces un punto que estaba fallando. Era uno de los puntos que no se estaba cumpliendo, de estos 4 puntos que nos están dando el orden de Dios para la edificación de la casa de Dios. Y entonces pasa el tiempo, pasan 3 meses, David hace otras cosas, pero David indaga. David se va al libro de Moisés, al Pentateuco, se va a mirar y a estudiar todas las cosas que Dios había establecido para mover los muebles en el desierto, para cómo llevar el arca de un lugar a otro. Y entonces él llega a un entendimiento y a una conclusión, y esto es muy precioso y muy importante para nosotros, el poder tener este entendimiento. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, quisiera que leyéramos Deuteronomio 16, el versículo 2. Gloria a Dios. Y dice: y sacrificarás la Pascua a Jehová de Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para hacer habitar allí su nombre. Fíjense, desde estos tiempos, cuando ellos andaban en el desierto, Dios les estaba diciendo que Dios tenía en su corazón un lugar determinado
para que cuando ellos entraran a poseer la tierra prometida y fueran establecidos como nación, entonces Dios les diera un lugar, les indicara un lugar donde ellos tendrían que subir a adorar, porque era el lugar donde Dios había escogido habitar y poner allí su nombre. Gloria al Señor. Así que no hay aquí nada improvisado. Aquí lo que hay es claridad en el propósito de Dios y que ellos lo sabían desde tiempos de Moisés. Gloria al Señor. En el versículo 5 y 6 dice: no podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, al tiempo de que saliste de Egipto. Y bendito sea el Señor. Entonces, Dios está expresando con toda claridad a Moisés, y esto queda en las crónicas, podamos decir, en todos los escritos de Moisés, y esto es lo que David lee. Y él sabe que el lugar correcto es el lugar que Dios escogió: Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad de Sión, el monte de Sión. Y bueno, entonces él sabe la cosa correcta, sabe también que es el tiempo correcto, pero David sigue indagando hasta encontrar el tiempo correcto. Y bueno, en el capítulo 15, Primera de Crónicas 15, ya pasaron 3 meses. Ellos se encuentran ahora en un momento diferente. Y quiero que leamos lo que dice allí en el capítulo 15. Fíjense bien. Hizo también casas para sí en la ciudad de David, y labró un lugar para el arca de Dios, y tendióle una tienda. Y bueno, ahora David está haciendo un tabernáculo, una tienda. Entonces lo puso en la ciudad de David, en el lugar correcto. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe de ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Noten ustedes, él acaba de descubrir y ahora sabe que Usa y su hermano no eran los indicados, pero que Dios había escogido a los levitas, porque ellos habían sido elegidos por Dios para que llevaran el arca de Jehová perpetuamente. Así que había la ayuda correcta. La ayuda correcta no eran los capitanes del ejército. La ayuda correcta eran los levitas. A ellos escogió Dios. Y esto entonces se vuelve muy importante, porque estamos mirando que David descubre que, bueno, estaba queriendo establecer algo sobre 2 puntales, siendo que necesita cuatro patas como las de una mesa para estar firme, para hacer segura la voluntad de Dios. Y entonces él ya descubrió algo que le faltó. Con razón Usa murió, porque él no era el elegido por Dios. Muy bien, gloria al Señor. Y juntó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual les había él preparado. Juntó también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120, y los de Asaías el principal y sus hermanos 220, y de los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. Y de los hijos de Elisafán, Semeías el principal y sus hermanos 200. Y de los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. Y así estamos mirando cómo él está, buscando a la descendencia de estas personas, a sus familias, y entonces los está contando y los está llamando. ¿Por qué? Porque ellos eran Gersón, Coat y Merari, los hijos de Aarón. Ellos eran los levitas que iban a llevar los muebles. Estos eran los que habían sido elegidos por parte de Dios. Y luego los sacerdotes. Y llamó David a Sadoc y a Abiatar sacerdotes, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semeías, Eliel y Aminadab. Y díjoles: vosotros que sois los principales de los padres entre los levitas, santificaos vosotros,
y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Dios, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Y escucha bien, pues, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios hizo en nosotros rotura, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta cómo aquí está habiendo un entendimiento muy claro de la voluntad de Dios? David no se obstinó y dijo, yo tengo que llevar el arca a como dé lugar, sino él dijo, necesito saber qué es en lo que he fallado. Y eso es lo que distinguía a David, su corazón dispuesto a rectificar, dispuesto a reconocer que algo había salido mal porque se había equivocado. Pero él rectifica. Esto es el corazón correcto. Esta es la manera de volverse siempre a Dios para recuperar lo perdido, para poder hacer las cosas de acuerdo a su modelo y poder entonces establecer el orden divino. Bendito sea el Señor, la manera correcta. Y entonces aquí nosotros vemos, por no haberlo hecho conforme a la ordenanza de Dios, como Dios se lo había indicado a Moisés, es que Dios trajo rotura. Por eso se murió Usa, por eso fracasamos en este primer intento. Pero ahora santifíquense, prepárense, porque ahora lo vamos a hacer en la manera correcta. ¿Y quién lo va a llevar? ¿Quién va a llevar el arca? Los que Dios ha elegido. La ayuda correcta. Así que ya tenemos ahí los 4 puntales. Tenemos la cosa correcta, y ahora ya tenemos la manera correcta. Tiene que ser llevado por los levitas en sus hombros, a través de las varas. Bendito sea el Señor. Y además, ellos son la ayuda correcta. Así que los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Y te das cuenta, era más moderno traerlo sobre ruedas, era más fácil, era menos pesado, no tenían que llevar el peso sobre sus hombros, tenían que caminar simplemente al lado de una carreta que iban rodando sus ruedas. Pero esto, aunque era más moderno, no era la voluntad de Dios, no era la manera de Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos cómo ahora Él tiene con toda claridad que ellos eran la ayuda correcta, pero que la manera correcta es que ellos la cargaran, puestas las barras y cargadas sobre sus hombros. Bendito sea el Señor. Así mismo dijo David a los principales de los levitas que constituyesen de sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas constituyeron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berechías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos, y a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos sus hermanos. Del segundo orden a Zacarías, Ben Jasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaías, Maasías, Matitías, Elifeleu, Milcías, Obededom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban con címbalos de metal, y Zacarías, Jasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Masías y Baanías con salterios sobre Alamot. Y Matitías, Elifeleu, Misías, Obededom, Jehiel, Asasías, cantaban con arpas en la octava sobresaliendo. Y está poniendo todo un orden que va a conservarse para que los levitas tuviesen en la casa de Dios. Y ellos están siendo establecidos antes de que hubiera casa, y David les está dando ahora un ministerio que ellos van a conservar. Bendito sea el Señor por generaciones. Y el asunto, hermanos, brincando al versículo 25,
Dice: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca de pacto de Jehová de la casa de Obed-edom con alegría. Y nota esto: y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, y sacrificaban 7 novillos y 7 carneros, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Chenanías era maestro de canto entre los cantores, y llevaba también David sobre sí un efod de lino. Gloria al Señor. Y bueno, es interesante, vimos en algún momento en la convención algún video donde se ve a David con los calzoncillos de lino, pero no se ve el efod. Gloria al Señor, él no estaba desnudo, él estaba vestido y tenía ropa de lino, tenía también el efod de lino. Bendito sea el Señor. Y de esta manera llevaba a todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo, y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al sol de salterios y arpas. Y como llegó el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y bailaba, y menospreciólo en su corazón. Bueno, bendito sea el Señor. La gente que no entendía lo que estaba pasando tuvo menosprecio por la manera en que las cosas se hicieron y la manera en que David adoraba. Pero lo precioso de todo es que aquí dice que Dios ayudó a los levitas y el arca llegó a Jerusalén, al lugar que se le había preparado. Bendito sea el Señor. Vinieron con mucha alabanza, con mucha adoración y con mucha presencia de Dios, y la presencia de Dios les respaldó en todo el camino hasta que el arca estuvo en su lugar. ¿Qué es lo que entendemos, hermanos? Que la cosa correcta era llevar el arca a Jerusalén, que era el tiempo correcto y que este tiempo estaba corriendo desde que Israel ya era un reino. Gloria al Señor, desde el tiempo de Saúl. La ayuda correcta son los levitas, y que la manera correcta es llevarla sobre sus hombros, tal como Dios lo había establecido. Y entonces nosotros vemos que cuando se dan estos 4 puntos, entonces el respaldo de Dios está viniendo, y el propósito de Dios de llevar el arca a Jerusalén. Y si Jerusalén es una figura de la iglesia y el arca es una figura de Cristo, entonces nosotros vemos cómo es que la gloria de Dios, Cristo está viniendo y está llenando, está habitando la casa de Dios. Y entonces este tabernáculo donde es puesta el arca es llamado el tabernáculo de David, el tabernáculo de la alabanza. Bendito sea el Señor. Así que esto es muy precioso y muy importante, y espero que esto haya esclarecido aquellas cosas que Dios tiene para que nosotros podamos vivir en el orden divino, poder movernos en la edificación con la certeza de que Dios nos está ayudando, de que estamos viviendo en la voluntad de Dios y hay respaldo en lo que estamos haciendo. Y bueno, quiero tomar ahora un pasaje de los que dejamos de tarea del Nuevo Testamento. Podemos tomar cualquiera de ellos, pero hay uno que me parece muy ilustrativo y que tiene que ver con el apóstol Pablo y de la manera en que él procedió, que no parece lógica, que parece un desperdicio de oportunidad, y sin embargo el que conocía estos principios se ciñó a estos principios, y entonces las cosas bueno, pues fueron ilógicas, pero fueron correctas. Bendito sea el Señor. En 1 Corintios capítulo 2. Déjenme ver si estoy en lo correcto. No, es 2 Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2, y voy a leer versículos 12 al 14. Alabado sea Dios. Y espero que todos sigan
esta lectura con detenimiento, porque vamos a tratar de identificar, bueno, ahora no estamos interactuando, porque yo no sé lo que ustedes están diciendo, pero bueno, vamos a tratar de hacer este ejercicio de esta manera. Vamos a identificar en este pasaje estos 4 puntos y vamos a identificar qué es lo que pasó. Gloria a Dios. Y dice, cuando vine a Troas para el Evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito, mi hermano, así que despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Gloria al Señor. Y bueno, aquí nosotros vemos en estos 3 versículos qué pasó en Troas. Bueno, lo primero que dice es, cuando vine a Troas para el Evangelio de Cristo, y eso nos está mostrando la cosa correcta. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que Pablo había sido llamado a predicar el Evangelio y él está viniendo a Troas. Y bueno, esto es precioso y es importante entenderlo, porque nos está hablando de la cosa correcta, de aquello que está en la voluntad de Dios que hagamos. Y lo que la palabra de Dios dice es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que, bueno, este es uno de los puntos. En la Gran Comisión debemos entender que nos está diciendo la cosa correcta, pero nos hace falta otros puntos para poder caminar con seguridad y hacer la voluntad de Dios. Así que, bueno, aquí está uno de los puntos, hacer la cosa correcta. Y bueno, en Romanos 15, 18, nosotros vamos a leer, y esto es simplemente para corroborar que Pablo sabía la manera correcta. Gloria a Dios. Y dice la Escritura, porque no osaría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para la obediencia de los gentiles, con palabra y con obras, con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo. Y cuando estamos leyendo esto, estamos mirando a un Pablo temeroso de Dios, que conoce los principios de Dios y que dice que no osaría hacerlo de otra manera. Hay una manera correcta de hacer las cosas. Y él dice no osaría hacerlo de otra manera. ¿Cuál es la manera correcta? Dice, bueno, es predicar el Evangelio a toda criatura como Dios lo estableció. Y está diciendo, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Y está hablando de hablar el Evangelio, de predicar el Evangelio del reino, pero también está hablando de esta confirmación del Evangelio a través de las señales que le seguían. Bendito sea el Señor. Y entonces por esta causa está diciendo que no solo hablaba, sino que obraba con potencia de milagros y prodigios en virtud del Espíritu de Dios. Y aquí estamos mirando los dones del Espíritu operando en el ministerio de Pablo para que él, quedara un establecimiento no solo en palabras de sabiduría, sino también en demostración de espíritu y de poder. Gloria al Señor. Pablo lo sabía hacer, sabía cómo hacerlo. Él había aprendido las maneras de Dios y tenía las herramientas de Dios para poder hacer las cosas en la manera correcta. Bendito sea el Señor. Una manera sobrenatural, una manera divina y maravillosa. Muy bien. Entonces, tenemos aquí un segundo punto acerca de este modelo del orden divino. Y estamos teniendo entonces que Pablo sabía hacer la cosa correcta, predicar el Evangelio, pero también sabía hacerlo en la manera correcta. Y esto es con las herramientas que Dios nos ha dado para poder llevar a cabo el trabajo de Dios. Bendito sea el Señor. Y entonces predicar el Evangelio requiere
la confirmación por las señales que siguen a la predicación. Y esta es la manera correcta. Tal vez podamos decir, vamos a tocar música moderna y de esta manera pues vamos a atraer a la juventud y luego los evangelizamos y parece un carro nuevo, parece un carro que no ha sido usado para otra cosa, vamos a hacerlo de esta manera, nos parece algo formidable y creo que va a dar muchos resultados. Y tal vez a algunos filisteos les da resultados, pero esa es la manera de Dios. Eso es lo que Dios ha establecido en su palabra de cómo es que se debe predicar el evangelio, cuál es la manera correcta de hacer las cosas. Hermanos, esto es muy importante que entonces lo tomemos en serio y que pese a que hay cosas que le han resultado a otros, si no están en la palabra de Dios, nosotros tenemos que tomar una decisión importante de desechar aquellas cosas, aquellas maneras que han sido utilizadas. ¿Sabes? Una cosa que yo veo que me parece triste y que lo veo tan generalizado, y es que la plataforma que antes era para poner el púlpito y entonces que el predicador se pueda ver desde todos lados del auditorio y entonces él pueda hacer contacto con toda la gente y predicar el evangelio. Bueno, ahora esto ha sido removido y quienes están arriba de la plataforma son los músicos. Y entonces se vuelve como un foro de un teatro y parece un espectáculo y entonces ellos están ahí tocando y a veces nosotros vemos que incluso están arreglados y uniformados para que se vean bien y también, están usando panderistas y están usando coreografía y están haciendo cosas que tienen el propósito de llamar la atención de la gente, pero que no están en el modelo de cómo se hace un culto cristiano, de cómo Dios nos está diciendo que hay, pues, hermanos, cuando reunís, quién tiene panderos y quién tiene banderas y vamos a hacer coreografía. La Biblia dice, no, que hay, pues, hermanos, cuando reunís, quién tiene salmo, quién tiene doctrina, quién tiene revelación, quién tiene lenguas, quién tiene interpretación, quién tiene profecía. Y está diciendo, hágase todo para edificación. Y esto es muy importante no perderlo de vista. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos el modelo de Dios, las cosas van a resultar, porque Dios va a respaldar, va a ayudar. Y entonces va a haber bendición y va a haber el mover de Dios, porque Él está a gusto en su casa, Él va a poder hacer muchas cosas para bendición de su pueblo. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que yo quiero en la iglesia y es lo que Dios quiere, que todos anhelemos el seguir el modelo de Dios. Y cuando hablamos de orden divino, estamos hablando de que Dios tiene una manera correcta de hacer las cosas. Muy bien. Y bueno, hay algo más que aquí dice que me llama mucho la atención. Y dice, aunque me fue abierta puerta en el Señor. ¿Y qué me está diciendo aquí? Me está diciendo que ese es el tiempo correcto. ¿Por qué? Porque, muchas veces la puerta está cerrada y no es oportuno en ese momento predicar el evangelio. Y quiero que entiendas esto. Esto es lo que la Biblia dice. Y allí la puerta fue abierta. Esto quiere decir los corazones estaban preparados. La gente estaba lista para recibir. La puerta Dios la abrió en el Señor para que Pablo predicara. Y entonces está dando un tercer punto de estos 4 principios que estamos mirando y es el tiempo correcto. Está haciendo el tiempo propicio para Troas. Pero, ¿por qué Pablo no predica? Habiendo estos 3 principios en línea y siendo importantes dentro del modelo de Dios, algo faltó. Y dice, no tuve reposo en mi espíritu. Adentro de su espíritu, Pablo estaba recibiendo un testimonio que no tiene que ver con las emociones, no fue un reposo emocional, no fue un sentimiento emocional, sino fue un testimonio espiritual que vino a Pablo, que le inquietó y que no tuvo reposo, que no tuvo la paz de saber que esa era
el punto donde tenían que suceder las cosas. Y dice que el motivo por el cual él no tuvo reposo en su espíritu es por no haber hallado a Tito, mi hermano. Gloria a Dios. Y entonces Tito, ¿qué papel está desempeñando en este escenario? Bueno, Tito es la ayuda correcta que Pablo debía recibir para que entonces Tito pudiera continuar con la obra y Pablo pudiera seguir viajando. Bendito sea el Señor. Así que faltaba Tito, faltaba la ayuda correcta. Y tenía la cosa correcta, tenía la manera correcta, tenía el tiempo correcto, pero faltaba la ayuda correcta. Y con uno de los 4 puntos que faltó, Pablo se despidió de ellos y partió para Macedonia. Y uno podría decir que interfirió, porque Tito no llegó, porque las cosas no pasaron, por qué hubo este estorbo, por qué hubo este impedimento y todas las cosas se echaron a perder. ¿Por qué? Porque, bueno, Tito lo dejó el autobús o Tito lo dejó la carreta. Tito no llegó, no tuvo manera de llegar. Y uno pudiera decir, el diablo se interpuso. Pero vamos a hacer las cosas sin Tito. No, hermanos. Pablo dijo, me falta un puntal, me falta un principio. Yo no voy a actuar, aunque todos los otros 3 estén correctos, yo no voy a actuar. Y me voy a despedir de los hermanos de Troas. El tiempo de Dios es propicio, pero vamos a cumplir el modelo de Dios, el modelo del orden divino. Y entonces uno podría decir, pues esto es lamentable. Pero por el contrario, el versículo 14 nos dice, mas a Dios gracias, el cual hace que de vez en cuando, o como dice el texto, dice que Dios hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Y bueno, tú sabes por el libro de los Hechos que Troas fue el lugar a donde Pablo llegó y desde donde Pablo se embarcó para ir a Macedonia. Gloria al Señor. Después él va a venir a Troas y las cosas se van a levantar en Troas. Y tú puedes leer en Hechos 19, en Hechos 20, qué cosas pasaron en Troas. Y bueno, en Hechos 19 específicamente. Y cosas preciosas que Dios hizo en Troas. Así que Dios no cerró el tiempo, sino el tiempo estuvo abierto hasta que todas las cosas se conjugaron y entonces Dios levantó su iglesia en Troas. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Dios hace que siempre triunfe. Cuando tenemos este patrón de edificación, cuando tenemos estos 4 puntales de la edificación, nosotros haremos obras permanentes, obras trascendentes, obras que tienen ese respaldo de Dios y que no van a ser cosas del hombre que se hacen hoy y mañana se destruyen, sino cosas que van a permanecer y que van a cumplir un propósito y que el plan de Dios se va a llevar a cabo. Bendito sea el Señor. Hay un orden de Dios para edificar. Gloria al Señor. Y bueno, como ves, es ahora entendible el pasaje. Parecía ilógico, parecía absurdo que Pablo se hubiera ido de Troas, pero él está diciendo, a donde quiera que voy, cuando yo estoy siguiendo la voluntad de Dios y estoy entendiendo la manera en que Dios hace las cosas, bueno, siempre voy a triunfar. A donde quiera que vaya, Dios va a hacer su obra, siempre y cuando yo esté entendiendo y viviendo, obedeciendo lo que Dios me está guiando a hacer de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su Espíritu Santo. Si no llegó Tito, no fue porque el diablo se interpuso. Si no llegó Tito, es porque la ayuda correcta la levanta el Espíritu Santo. Y Tito no estaba listo todavía. Y Tito tenía que estar listo para que en el momento de Dios
Tito llegara y estuvieran los 4 principios. Bendito sea el Señor. Tal vez redundo en esto, pero quiero subrayarlo en tal manera que en tu corazón no quede margen de duda. Gloria al Señor. Y así, si tú quieres ver los diferentes pasajes que mencionamos al principio, tú te vas a dar cuenta cómo en cada uno de ellos podemos detectar: aquí faltó este principio, aquí no se cumplió este punto, aquí terminó el tiempo de Dios para esta ciudad y ahora es el tiempo de Dios para otro lugar. Y entonces hay que ir a donde Dios está abriendo esa puerta en el Señor. Y así nosotros podemos ver lo precioso que es movernos bajo la guía del Espíritu Santo, pero también ceñidos por entero a la palabra de Dios, porque Dios nunca va a brincar su palabra. El Espíritu Santo nunca va a hacer algo en contra o diferente a lo establecido en la palabra de Dios, sino Él mismo se va a ceñir a la palabra de Dios y va a traer a manifestación a la ayuda correcta y el tiempo correcto de cada cosa que Dios quiere hacer. Hermano, si esto lo aplicas a tu propia experiencia y has tenido fracasos en el pasado, revisa qué es lo que faltó y por qué las cosas no resultaron bien. ¿Por qué invertiste tanto en una campaña e hiciste muchas cosas y los resultados fueron tan pobres? Y también podemos entender que hay cosas, hermanos, que cuando vemos que Dios conjuga estos 4 aspectos, entonces vamos a ver la gloria, vamos a ver el fruto de Dios, vamos a ver la manifestación del reino de Dios. Vamos a establecer verdaderamente el reino de Dios. Bendito sea Jesucristo. Alabado sea Dios. Y bueno, yo creo que esto es algo muy precioso y muy importante para nosotros, el poder entender esto. Miren, en la tienda hay cosas que ver que son muy importantes. La Biblia nos va a describir, y ahora lo voy a mencionar solamente, nos va a describir que la tienda estaba formada por tablas o por columnas. Estas tablas y estas columnas eran específicamente 48 y formaban toda la estructura que iba a sostener la tienda. Estas 48 tablas eran 20 de un lado, 20 del otro, 6 en el fondo y 2 en las esquinas. Y entonces nosotros vemos toda este cuarto hecho por estas maderas de acacia que estaban labradas, derechas, a pesar de que la madera de acacia es muy retorcida. Bueno, ellos tenían que labrarla en tal manera que quedaran tablas derechas. Estas tenían unas cejas de tal manera que una embonaba en la otra, como se hace con el hambrín, de tal manera que se unan una a la otra. Una espiga de un lado y del otro lado una ranura, y entonces se unían. También vemos que estas tenían anillos, 4 anillos, 2 arriba, 2 abajo, de oro, a lo largo cada tabla, de tal manera que se hacía una barra de oro, 4 barras de oro para estos 4 anillos, que pasaban la barra a todo lo largo de las tablas. Esto era en cada una de las paredes y en la parte posterior de la misma manera. Pero estas tablas llevaban un agujero en medio, en el centro, a través de todas las tablas, de tal manera que cuando éstas se ensamblaban, este agujero pasaba de un lado al otro. Y por ahí metían una barra de oro, también una barra de madera cubierta de oro, y entonces estamos mirando allí 5 barras que están haciendo firme esta estructura. En la parte de abajo, como basas, como fundamento, como digamos unos zapatos o unos pies que le dieran equilibrio a las tablas, estaban 2 basas de plata. Estas 2 basas permitían que cada una de las tablas entrara en ellas, y entonces se formaba
digamos, la plata eran los cimientos, por decirlo así, que eran puestos sobre la arena que había sido nivelada, y sobre ella se ponían las tablas, se ponían las barras y se pasaban a través de los anillos. En las esquinas llevaban 2 bisagras, bisagra de un lado, en la tabla de la esquina del otro lado, para precisamente cerrar el doblez y formar completamente esta estructura de la tienda. Bendito sea el Señor. Y bueno, todo esto te lo estoy explicando porque pues ya no hay mucho tiempo para leerlo, pero quiero que abras en 1 de Timoteo y que vayas al capítulo 3 y que veas el versículo 16. Y dice la Escritura: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado por el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Aquí hay 7 etapas o 7 escalones que nos están mostrando el misterio de la piedad. Hay un misterio de la iniquidad, que es la falsedad del falso Cristo, pero aquí el Cristo como hombre. Dios ha sido manifestado en carne. Pero el versículo 15, y esto quiere decir que toda la casa de Dios está centrada en Cristo. Pero el versículo 15, Pablo le está diciendo el propósito de esta epístola. Y le está diciendo, si no fuere tan presto si no fuere tan presto, esto es, si Pablo no fuere a donde está Timoteo, a Éfeso, tan pronto como él quisiera, dice, para que sepas cómo te conviene conversar o cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, en la iglesia, en la casa de Dios. Dice, ¿qué es la iglesia del Dios vivo? Y que le está dando precisamente esta preciosa figura de la estructura de la tienda. Dice que es columna, la tabla, y apoyo, las basas de plata de la verdad. Formando toda esta preciosa estructura, nosotros tenemos 48 tablas, y lo que Pablo le escribe a Timoteo en la primera epístola son 48 principios que le van a permitir a Timoteo saber cómo conducirse en la casa del Dios vivo, en la iglesia del Dios vivo. ¿Por qué? Porque la iglesia del Dios vivo es columna y apoyo, es tabla y basa de la verdad. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Así que aquí nosotros tenemos un material muy abundante para estudiar por semanas o por meses, en donde podemos ver cada uno de los principios y cómo estos están respaldados por toda la Escritura y por todo el Nuevo Testamento en la doctrina de Pablo, que nos está mostrando principios esenciales que le van a dar éxito a la iglesia, porque es la manera de conducirse en la casa del Dios vivo, es la manera de hacer las cosas en la iglesia. Los pastores debieran conocer y debieran practicar estos 48 principios que están en la primera de Timoteo. Esta no es una epístola escrita a la iglesia, es una epístola escrita al pastor de la iglesia, para que el pastor de la iglesia tenga la manera de edificar la casa de Dios y tener estos principios que le van a dar éxito, que le van a permitir ser un obrero que no tenga de qué avergonzarse, porque traza bien la palabra de verdad. Y bueno, esto quiere decir que esto no lo vamos a ver mientras estamos mirando el orden divino, sino que será objeto de un estudio posterior. Pero otra cosa que nosotros podemos mirar aquí, y que también lo voy a mencionar, porque lo vamos a ver dentro de 8 días con la ayuda de Dios, es que esta tienda, bueno, hasta este momento con la estructura, todavía no está terminada, necesita ser cubierta, que la tienda sea cubierta. Y entonces Dios le da instrucciones a Moisés de las diferentes cubiertas que van a ser puestas sobre la tienda para que la tienda sea la morada de Dios.
gloria al Señor. Y bueno, hay 4 cubiertas allí. Una es la más interior, vista desde adentro, desde abajo, desde la vista del hombre, del sacerdote que entra a la casa de Dios. Está una cortina decorada con querubines y que tiene 5 tipos de hilos que se bordan, que se entrelazan para formar una obra primorosa, que es lo que el sacerdote veía al entrar y con la luz del candelero poder ver aquel lugar que es una figura del cielo. Bendito sea el Señor. Y bueno, tiene su significado eso que él veía. Pero sobre eso había otra cubierta. Esta cubierta era hecha con pelos de cabra. Eran cortinas hechas con pelo de cabra. Y estas eran 11 cortinas y eran unidas por corchetes de bronce. Y entonces, bueno, estas eran las únicas cortinas que llegaban a la arena y aún se doblaban en la arena hacia los lados y hacia la parte posterior. Y esto también tiene un significado. Bendito sea el Señor. Y después tenemos una cubierta encima de la cubierta de las cortinas de pelos de cabra, que era de pieles de carneros teñidas de rojo. Y vamos a entender qué es lo que esta tercera cubierta representa y cómo es que de esta manera Dios está protegiendo los tesoros que están dentro del tabernáculo, que van a ser colocados dentro de la tienda. Bendito sea el Señor. Pero no era esta la última cortina, sino encima de ella la cortina más fea de todas. La cortina de pelos de pieles de tejones, de pelos de cerdas, no de pelo terso como el de un tigre, un león que parecen terciopelo, que parecen peluche, ¿verdad? Bueno, no, estos eran cerdas, era una piel tosca, era una piel no bonita, pero era muy resistente a la intemperie, y esta era la cubierta exterior, la que veía el pueblo cuando veía hacia el tabernáculo. Y bueno, esto también tiene su significado, y una de las cosas que vamos a poder estudiar es lo que representan estas 4 cubiertas. Cómo es que Dios está poniendo 4 cubiertas sobre la casa de Dios, sobre la iglesia. Cómo es que la tienda puede funcionar como morada de Dios. Y también allí mencionaré que había una separación entre una parte de esta tienda cubierta y la parte posterior o más profunda, y es el lugar santo y el lugar santísimo, separado por 4 columnas que sostenían unas gruesas cortinas que hacían la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y bueno, allí en el lugar del atrio al lugar santo había 5 columnas que sostenían las cortinas que bueno, cerraban la tienda y que solo el sacerdote podía mover para entrar. Bendito sea el Señor. Y entonces tenemos allí 4 y 5, 9 columnas. Y esto tiene que ver con las 9 bienaventuranzas, tiene que ver con los 9 dones del Espíritu Santo, con las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu y más cosas que podemos hablar acerca de estas columnas y lo que representan. Pero también estas columnas representan los sentidos. En la puerta del atrio había 5 columnas, en la puerta de la tienda hacia el lugar santo había 5 columnas. Y de la parte del lugar santo al lugar santísimo había 4 columnas, pero había una columna especial que era la columna de fuego y de nube que venía desde los querubines. Y entonces había 5 columnas adentro. Y esto nos habla entonces de los 5 sentidos del cuerpo en el atrio, de los 5 sentidos del alma en el lugar santo y los 5 sentidos del espíritu en el lugar santísimo. Bendito sea el Señor. Así que, bueno, hay tanto que aprender y tanto que decir, hermanos. Y el orden divino no deja cabos sueltos, nos ubica, nos establece y nos permite movernos
en tal manera que siempre tengamos el respaldo y podamos mirar en todas las cosas la gloria de Dios. Si tomamos en serio esto, vamos a prosperar y vamos a ver a la iglesia ser edificada en el modelo de Dios y poder ser el recipiente, el lugar de habitación de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Muy bien, vamos a parar aquí. Hay tanto que aprender, pero con esta probadita tú puedes darte una idea de que realmente hay muchas cosas importantes que aprender y que considerar si en verdad nosotros queremos ser de aquellos que edifican la casa, de aquellos que somos los edificadores y que vamos a cumplir el diseño de Dios para la edificación de la iglesia, para que la gloria de Dios llene esta casa y para que Cristo venga pronto, porque la iglesia está terminada. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Gracias a Dios por este tiempo, las bendiciones de Dios con su pueblo y pues estamos esperando en el Señor. No sé si en octubre empezaremos ya nuestros cultos, no lo sé. Dios nos lo hará, nos lo mostrará, nos lo testificará. Dios, espera el tiempo de Dios, no te impacientes, no te anticipes. Muévete con Dios y la gloria de Dios va a estar en las cosas que haces. Estamos en espera porque sabemos que hay un tiempo correcto. Y cuando Dios nos marque que es el tiempo, nosotros lo vamos a hacer y todo va a resultar bien. Alabado sea el Señor. Dios es fiel y nosotros queremos caminar en fidelidad al modelo de Dios, a la manera de Dios, al orden que Dios estableció. Dios te bendiga y hasta pronto, hasta el próximo domingo. En el nombre de Jesús. Amén.